de Buenos Aires de extender el ciclo lectivo hasta el próximo 23 de diciembre. Bueno, dale, Martín, en un ratito volvemos por ahí. Abrazo grande. Adiós, chao, gracias. Bueno, y sobre este tema, a ver, vamos a escuchar un poco a los legisladores, a los que nos representan, porque uno puede opinar desde acá, pero tenemos gente que nos representa, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado está Victoria Morales Gorleri, es legisladora del PRO, el presidente de la Comisión de Educación de la legislatura. Y por otro lado, Gabriela Cerruti, que es legisladora de Nuevo Encuentro. Victoria, Jorge Rial, desde Radio La Red, buen día. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, Victoria. Gabriela, ¿estás ahí también? Sí, claro, buen día, Jorge, buen día, Victoria. Buen día, Gabriela. A ver, Victoria, siendo presidenta de la Comisión de Educación, en 5 o 6 líneas, para que la gente sepa, porque hoy se tropieza un poco con lo que está pasando. ¿De qué se trata este proyecto que tanto eriza a los docentes? Bien, las juntas de clasificación docente son el organismo por el cual hoy los docentes se inscriben para poder acceder a un cargo por primera vez o para acrecentar cargos, y una vez que se inscriben se les pone un puntaje según sus títulos y se elabora un listado por orden de mérito según ese puntaje. Es la manera en que tienen para acceder. Luego, a fin de año, según lo que establece el estatuto, debiera haber concursos para que puedan titularizar el cargo que ocuparon durante el año como interinos o suplentes. Esto lo manejan las juntas de clasificación, que están integradas por 6 miembros docentes y 3 del Poder Ejecutivo. Lo que nosotros estamos proponiendo es que ya quien maneje este mismo procedimiento, también con listados por orden de mérito y concursos, sea el Poder Ejecutivo a través de un organismo único y con una junta integrada por docentes que pueda controlar y apelar ese proceso. ¿Y por qué hacemos este cambio? Porque creemos que en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se sancionó quiénes iban a hacerse cargo de la carrera docente, digamos, en ese sentido, iban a ser los mismos docentes, porque esto fue una decisión tomada apenas salimos de la dictadura militar en el año 84-85, y entonces la Ciudad de Buenos Aires, no teniendo confianza, lógicamente, en los poderes ejecutivos, fue un gran debate y un gran logro de los sindicatos docentes hacerlo ellos. No es así en el resto del país y no es así tampoco en el mundo, porque incluso nuestra Constitución de la ciudad le da al Poder Ejecutivo la obligación de velar por las políticas públicas en educación. Entonces, habiendo pasado 28 años de democracia sostenida y habiendo evaluado además que las juntas de clasificación no están funcionando bien, sobre todo en el nivel medio, y la prueba más cabal es que los concursos no se realizan, por todo esto creemos que hay que devolverle al Poder Ejecutivo, sea el del PRO o quienes vengan posteriormente, la facultad de velar por este proceso, sin cambiar los mecanismos. A ver, Gabriela, bueno, Victoria me acaba de pasar en limpio esto. ¿Qué es lo que molesta de esto? ¿Qué es lo que hace ruido? Digo, Victoria tiene una lectura de que esto por qué sucedió y por qué son las juntas así, muy particular, y que evidentemente es una lectura histórica, digamos, que tiene que ver con la historia del PRO, con su visión de los docentes, de la participación, de la democracia en los diferentes ámbitos. La verdad es que la participación de los involucrados en la toma de decisiones es tan vieja como la reforma universitaria del 18, digo, ¿no? O sea, la verdad es que estamos hablando de una participación democrática de quienes están involucrados en la toma de decisiones que tiene que ver con su ámbito, y las líneas históricas más progresistas de la Argentina han sostenido siempre. Y en ese sentido, efectivamente, es diferente a la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene un umbral de derechos, de participación, de democracia interna en la toma de decisiones en todos los sectores. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires fue la única que dio la pelea y la ganó para que no se impusiera la reforma de la educación de los años 90, que se impuso en las provincias, se cerraron los normales, los polimodales, las escuelas técnicas y los normales, y después tuvieron que dar marcha atrás, dice la provincia de Buenos Aires y todo. La Ciudad de Buenos Aires, porque tuvo una lucha docente muy importante y porque tiene un gremio muy participativo, logró parar la reforma de los 90 y logró también sostener esta forma de cogobierno en la toma de decisiones, que te digo, es tan vieja como la reforma universitaria que impulsó el radicalismo por el 1918. La verdad es que nosotros creemos que las juntas tienen que funcionar mejor, que se tienen que hacer los concursos, que hay que informatizarlas, que tienen que modernizarse, que esto es una responsabilidad de los docentes que integran las juntas y del Ejecutivo, porque las juntas están integradas por los docentes y por el Ejecutivo. Y lo único que le estamos pidiendo al PRO es que no imponga, el Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires se discutió escuela por escuela. Hace 2 semanas atrás hubo votación para la participación en las juntas
de calificación y clasificación docente, y votó el 60% de los docentes porteños. O sea, este no es un tema del gremio, este es un tema que involucra a todos los docentes porteños que quieren participar en la toma de decisiones que tiene que ver con su sector y con la mejora de la educación pública. Todos estamos comprometidos a la mejora de la educación pública. Yo no estoy de acuerdo con los paros, me parece que no es la manera de solucionar esto, que la variable de ajuste no es el alumno, no es el aula, no son los días de clase, hay que preservar y cuidar esto, pero que el gobierno de Macri tiene que tener la capacidad de sentarse y de dialogar. Es tan sencillo como esto. Vos decís que no hay, Gabriel, vos decís que no hay capacidad ahí no falta... de diálogo, o hay una cierta farsa de diálogo que se sientan en la mesa, escuchan todo y después presentan el proyecto tal cual estaba, como ellos lo habían pensado el primer día. A ver, Gabriel, Victoria, ¿ustedes hacen eso? ¿Le prestan la oreja y se rajan? No es cierto. Primero que el proyecto ya se modificó, no es el mismo que presentamos originalmente. Segundo que hace 2 meses que venimos debatiendo en el Legislativo y en el Poder Ejecutivo, porque también el ministro viene reuniéndose con los sindicatos docentes. Es cierto que algunos sindicatos y algunos diputados se oponen al tratamiento y piden el archivo. Pero luego de haber tenido tantas instancias de debate y habiendo nosotros incluso modificado algunos puntos de nuestro proyecto, ayer decidimos dictaminar que no significa resolver, porque lo que hacen las comisiones parlamentarias es proponerle al cuerpo que es soberano y es el que debe definir. O sea que esto va a definirse y tiene posibilidades todavía incluso de modificarse cuando se vote en el recinto, que esa fecha no está establecida. Nosotros no creemos que sea una imposición. El órgano más democrático de la Ciudad de Buenos Aires es la legislatura de la ciudad. El Estatuto del Docente es una ley que fue modificada además 54 veces desde que yo soy parte de la Comisión de Educación, o sea que no es la primera vez que se modifica, y debe modificarse además por ley a través del legislativo. No solo porque así lo establece la modificación de una ley, sino porque además están todas las fuerzas políticas representadas e incluso los sindicatos docentes, ya que tenemos 4 o 5 diputados que son miembros de los sindicatos docentes. Así que diálogo hubo, habrá y seguirá habiendo. El punto es que sabemos también que es un tema, es un cambio muy profundo y que muchos sectores se opongan. Fue un logro muy importante en el año 84-85 de los sindicatos docentes y entendemos que se resistan a este cambio. Pero sin embargo nuestra obligación, creo, como funcionarios públicos, como legisladores, es velar por el conjunto de la población. Lo que queremos es que nuestros pibes en las aulas tengan los mejores docentes, que estos accedan con un mecanismo realmente transparente, donde se realicen realmente los concursos y entonces tengamos la certeza de que esos docentes han accedido al cargo por su mérito, por su esfuerzo. Gabriela, ¿tenés algo por aquí? Sí, a ver, yo tengo o sea, Victoria lo sabe, es una persona de las cuales que dialoga, digamos, en la legislatura y tenemos la mejor relación y hemos encontrado acuerdos una cantidad de veces en una cantidad de temas. La verdad es que lo central de este proyecto, que tiene que ver con que los docentes ya no participen más de las juntas de calificación y de clasificación, eso no ha sido tocado y eso es el eje, es el centro. Nosotros estamos dispuestos a que se modernicen, a que se informaticen, a que se cambie la proporción, a una cantidad de cosas que se pueden discutir. Lo que no estamos dispuestos es que se terminen, que la saquen de un plumazo, porque es históricamente incorrecto creer que las juntas existen porque no les gustaba el Ejecutivo o desconfiaban del Ejecutivo. Las juntas existen porque creemos en la participación de quienes de quienes forman parte de un sector para regular sobre ese sector. Así como creemos en la participación de los docentes y los estudiantes en el gobierno universitario, creemos en la participación de los docentes en la fijación de las políticas públicas de educación en la ciudad. La verdad es que son los docentes quienes deben calificar a sus padres y proponerlo al Ejecutivo, y que son los docentes los que tienen que formar parte de esas juntas, los mejores docentes, los que estén más preparados, tiene que haber mayor formación, tiene que haber mejor puntaje. Hay una cantidad de deudas pendientes en la educación pública y estamos dispuestos a trabajar para que la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires vuelva a ser lo que fue en su momento. Esto no se soluciona. Ahora, ¿cómo los docentes? A las dos le pregunto. Está muy bien y es para discutir en la legislatura, en los méritos. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Porque mientras tanto, los chicos no van al colegio, uno ve lo que pasó ayer y la verdad uno le da un poco de vergüenza, digo, de acuerdo con el reclamo de todo esto, que haya esta violencia y todo. ¿Cómo salimos de esto mientras tanto? Porque cada día que perdemos de clase es duro, es doloroso. ¿Cómo hacemos para salir de esto ahora? Victoria, a ver... te digo, como quieras, Victoria, dale. A ver, Victoria, voy después de Gabriela. Bueno, ojalá que los sindicatos reflexionen sobre esto, de que
no pueden dejar que por encima está el derecho de los chicos a aprender, y sobre todo en esta época del año que es crucial y que necesitan las evaluaciones y los fines de clase son tremendos, y que en cambio podamos seguir dialogando. El ministro los ha convocado a una reunión para seguir charlando. Esto se define cuando se vote en el recinto. Todavía hay muchas posibilidades de diálogo y modificación de la norma y de acuerdos. Esperamos que se dé en los lugares que debe darse y de la manera que debe darse, según establece nuestra democracia, que todos sostenemos y defendemos. Entiendo la preocupación de los docentes, entiendo que algunos no estén de acuerdo, y eso está muy bien. Lo que sí creo es que los consensos y los disensos deben darse en el ámbito que deben darse, en este caso en la modificación de una ley y en el Poder Legislativo. A ver, digo, Victoria, por más que nosotros querramos o no querramos, la verdad, y yo quiero, digo, me parece que la historia de participación y de movilización de los gremios docentes en la Ciudad de Buenos Aires ha sido la garantía de la educación pública, digo, de toda la vida, durante la época del menemismo. La participación de los docentes. No, Victoria, pero la verdad es que los legisladores tenemos que discutir las leyes escuchando a quienes nos votaron y a quienes representamos, y también a los diferentes sectores en los cuales se organiza la sociedad para expresar su opinión. Sí, Victoria, pero ayer firmaron un despacho, nos dicen, lo firmamos para después modificarlo. Yo no creo en eso. Yo creo que los despachos tienen que salir de las comisiones, como van a ser presentados para ser votados, porque el lugar de trabajo y de acuerdo y de consenso tiene que ser la comisión. Hubo 8 reuniones escuchando a los docentes. Pero no se modificó nada de lo que los docentes querían. Sí se modificó. Entonces, la verdad, sí se modificó, lamento que no haya visto el proyecto. Sí, se modificó. Lo vi. No, lo central no se modificó, porque nosotros estamos convencidos que es el Poder Ejecutivo quien debe velar por esto. Se modificaron otras cuestiones. Sí. Se modificaron otras cuestiones, pero no se modifica el espíritu y el eje central de la ley. No, porque nosotros tenemos que legislar en función de toda la sociedad, no solo de un sector, que en este caso son algunos sindicatos docentes. No importa, pero yo creo lo mismo con respecto a otros sectores de la sociedad, Victoria. O sea, si hay otros sectores de la sociedad que quieren tener lugares y ámbitos donde discutir las políticas de su sector, me parece perfecto. De hecho, existen las convenciones colectivas de trabajo para que los trabajadores discutan sus condiciones de trabajo en otros lugares, y de hecho el gobierno universitario tripartito, y de hecho la sociedad argentina y la porteña en particular, se caracteriza por haber subido el umbral de participación y de democracia en las decisiones. Porque a un gobierno se le ocurre que ha bajado profundamente la calidad de educación de nuestra educación, pero no es por culpa de las juntas docentes, y creemos que esto es un dato clave. Y si no se realizan los concursos, si se pone el puntaje a un docente según la junta y si está agremiado o no, la verdad es que creemos que eso hay que modificarlo. Pero si el Ejecutivo también integran las juntas, ¿por qué no convocan a los concursos? ¿Por qué durante están en absoluta minoría? ¿Sabes que están en absoluta minoría? Son 6 integrantes de los sindicatos y 3 del Poder Ejecutivo. No se convocan los concursos. Victoria, Gabriela, sí. a mí me interesa esto y quiero seguir discutiendo sobre educación, que me parece que es la gran discusión que nos merecemos y que necesitamos, porque esta es la base de todas las demás discusiones, ¿no? De todo lo demás. Las convoqué por esto, me encanta, como legisladora nos representan, quiero que sea ahí, quiero que también los maestros se unan a esta discusión, importantísimo. Y sobre todo el gobierno de Macri escuche, está perfecto, y participar, y entonces tenemos que tener una solución sin que haya más paros docentes. Hemos escuchado y seguimos escuchando. Síganse, yo quiero que se escuchen y reivindicar personalmente la educación pública, porque a veces escucho, esto se lo digo a los dos, el otro día me pasó a mí, amenazan a veces a los chicos diciendo, que van al colegio previo diciendo, mirá que si te portas mal te mando a una escuela pública, una locura. Y yo siempre la reivindico, ¿no? La educación pública. Así que le agradezco la charla, la discusión, me encanta esto, sigamos discutiendo sobre educación, que me parece que es la base fundamental para el país. Victoria, gracias, muy amable. Gracias a usted. Gabriela, para vos también. Gracias a las 12. Chao, Victoria, hasta luego. Gracias, Jorge. Bueno, ahí está, esta es parte de una pequeña discusión.